Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú pones en nuestro corazón el querer como el hacer, Señor, para conectarnos en tu presencia, Señor, y para conocer, Señor, a través de tu palabra, lo que tú ya tienes escrito para nosotros como padres, para ser usado como herramientas en la crianza de nuestros hijos, Señor. Te pedimos que tú abras nuestros ojos, quites las vendas espirituales, Señor, que hasta el momento, Padre, han cegado nuestros ojos de ver lo maravilloso, Señor, de la crianza de nuestros hijos, Señor, criarlos bajo tus preceptos, bajo tus mandatos, Señor, para que de generación en generación, Señor, continuemos proclamando tu palabra. Te pedimos, Señor, en este momento, especialmente, Señor, que tú me uses, Señor, que sea yo quien abra mi boca, Padre amado, pero que tú seas, Señor, el que ponga la palabra y el mensaje que necesita recibir cada uno de nosotros como padres, Señor. En tus manos, Señor, ponemos este tiempo y quedamos en las manos de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a iniciar a tratar este capítulo 10 que corresponde a la guía 8 que se compartió y esperamos de verdad que hayamos tenido la oportunidad de revisarlos porque consideramos que este es un capítulo crucial en todo lo que hemos venido revisando, aprendiendo, evaluándonos nosotros mismos para poder seguir en esta tarea, firmes en esta tarea de crianza. Pero antes quisiera recordar un poco, porque hoy el tema de la comunicación, porque pues hoy cerramos con este, bueno, valga la redundancia, tema tan importante. Veíamos en dos capítulos anteriores que la comunicación pues no solamente es la habilidad de explicar e instruir, sino que es esa habilidad de comprender a la otra persona y de ayudarle a expresar el mundo interno eh, y expresar sus pensamientos. Y es así como nosotros como padres tenemos esa tarea de ayudarle a nuestros hijos a expresarse, a poder comunicarse, pero nosotros como padres tenemos esa tarea tan importante de comprenderlos a ellos. Y es ahí donde empieza el tema de la comunicación, donde debemos empezar a trabajar en esa habilidad comunicativa para poder comprender, entender a nuestros hijos y poderlos ayudar en este pastoreo, en este discipulado que nosotros diariamente tenemos con nuestros hijos. En el segundo tema que hemos visto de la comunicación, hablamos que la comunicación aborda una dimensión más amplia de la que como padres hemos estado acostumbrados a trabajar y es basado en las reglas, en la corrección, en la disciplina. A través de la palabra de Dios vemos que tenemos realmente un abanico amplio de una comunicación adecuada conforme a la palabra de Dios, que incluye animar a nuestros hijos, que incluye corregirlos, reprenderlos, desarrollar esa comunicación de súplica cuando nuestros hijos están siendo tentados por el pecado. También está el tema de la instrucción, de la advertencia, de la enseñanza y de la oración que hemos visto, que vimos en el capítulo anterior, y que para que nosotros podamos realmente tener una buena comunicación con los hijos y lograr ese pastoreo en el corazón de nuestros hijos, pues tenemos que hacer uso de estas herramientas que el Señor fielmente nos ha provisto a través de su palabra. Y llegamos entonces al capítulo 10, donde ya nos habla de una vida de comunicación. Y de verdad que yo siento en mi corazón que este es como el corazón de este libro de Teptris, de cómo pastorear el corazón de nuestros hijos. Porque si nosotros con nuestros hijos no tenemos una vida de comunicación, difícilmente vamos a eh, transmitir en ellos la verdad del conocimiento de Dios. Y entendemos que la comunicación, ¿sí?
es muy importante para Dios y lo vemos desde el inicio de la creación, donde Dios, nuestro Señor, se comunicaba directamente con Adán y Eva. Vemos la comunicación de quién es Él a través de la creación misma. Vemos cómo es Él a través de su palabra. Entonces, definitivamente, desarrollar una comunicación adecuada con nuestros hijos es muy importante y es el corazón de la crianza desde mi punto de vista y de acuerdo a lo que hemos aprendido a través de este libro, en la crianza de nuestros hijos. Entonces vamos a ver algunos apartes muy importantes que nos expone el autor Teptrit en este libro y en este capítulo 10. Y es que la comunicación no debe estar centrada solamente en la disciplina, sino que también está diseñada para que nosotros como padres discipulemos a nuestros hijos, porque la comunicación es la fuente para pastorear a nuestros hijos a los caminos de Dios. Por eso constantemente con ellos estamos desarrollando ese discipulado. Y tenemos una herramienta esencial y es en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 6, que nos habla en qué momentos debe ocurrir esa comunicación, porque estamos viendo, debemos desarrollar una vida de comunicación. Y en Deuteronomios vemos cómo esta comunicación debe ocurrir todo el tiempo, cuando nos acostamos, cuando nos despertamos, cuando nos levantamos, cuando tomamos caminatas, cuando nos sentamos. En todo el tiempo nosotros estamos discipulando a nuestros hijos a través de la comunicación para que ellos conozcan el camino de Dios. Pero tenemos un gran problema y es que como padres constantemente estamos muy ocupados, no tenemos tiempo para hablar con ellos, estamos ocupados en desarrollar nuestros proyectos, nuestros éxitos, o a veces estamos en casa con nuestros hijos, pero estamos ausentes de ellos emocional, mentalmente, porque estamos en otras tareas a las cuales les damos mayor prioridad que tener esa comunicación con nuestros hijos. Y el autor nos dice que el hábito frecuente de estarnos comunicando con nuestros hijos los va a preparar a ellos para situaciones extremas donde ellos se vean confrontados y donde necesitan escoger el camino de Dios, que es el camino de la bendición, y no el camino que les ofrece el mundo. Cuando nuestros hijos están pequeños, pues fácilmente podemos direccionarlos o ejerciendo nuestra autoridad podemos hacer que su comportamiento cambie. Pero como hemos aprendido a través de este estudio es que el comportamiento de nuestros hijos emana de lo que hay en su corazón. Entonces es muy importante que tengamos esa vía de comunicación con nuestros hijos para prepararlos para esos caminos donde la situación se pone compleja. Y algo muy importante que nos dice el autor y es que nunca vamos a tener el corazón de nuestros hijos si solamente dedicamos tiempo para hablar con ellos cuando algo anda mal. La comunicación debe ser constante, la comunicación debe ser como nos lo plantea Deuteronomio 6, para que podamos tener una crianza como Dios nos ha llamado que tengamos con nuestros hijos. Y la comunicación es muy importante. ¿Por qué? Porque a través de esa comunicación emprendemos ese proceso de pastoreo con nuestros hijos. Y nos dice que emprendemos el proceso de pastoreo a través del tipo de comunicación rico y polifacético que hemos venido aprendiendo. Ya lo hemos visto, de súplica, de todos estos tipos de comunicación que nosotros hemos venido revisando. Y el pastoreo del corazón es ese proceso de guiar a nuestros hijos. Y por eso significa que nosotros debemos
ayudar a nuestros hijos a poder entenderse a sí mismos, a poder que ellos entiendan cómo su vida encaja en las obras de Dios y cómo su vida, sus decisiones van a ir siendo guiados por los caminos de Dios. Porque también a través de ese pastoreo nosotros podemos ir ayudando a nuestros hijos a identificar cómo opera el pecado en su corazón, en el corazón del hombre, pero también cómo el Evangelio viene a ellos en los niveles más profundos de la necesidad humana. Entonces el pastoreo del corazón solamente se va a dar cuando nosotros como padres empezamos a tener esa vida de comunicación todo el tiempo con ellos, no solamente cuando las cosas van mal, sino todo el tiempo. Y el autor nos invita a calcular los costos de tener esa vida de comunicación. Y realmente, y nos lo repiten varias veces el autor en el libro, tener esa vida de comunicación verdaderamente bíblica, detallada, honesta, es muy costosa. ¿Por qué? Porque necesitamos todo el tiempo ser muy perspicaces cuando nuestros hijos están dispuestos a abrir su corazón para poder hablar de lo que sucede en sus vidas, de lo que su mente está por la cual está siendo cautiva su mente. También necesitamos tener tiempo para poder empezar a desarrollar esos espacios donde nuestros hijos van a empezar a ser discipulados. Nosotros debemos a, traer esa integridad a la interacción con nuestros hijos porque somos los primeros que modelamos ante nuestros hijos la dinámica de la vida cristiana. Nosotros no podemos pedirle a nuestros hijos que no mientan cuando nos escuchan a nosotros diciéndole, dile a tu abuela que no estoy, ¿sí? O cuando le decimos, si te preguntan tal cosa, di tal otra, ¿sí? Nosotros comunicamos a través de nuestro comportamiento, de nuestras acciones, esa relación que nosotros tenemos de fidelidad con nuestro Dios. Es decir, que nosotros, eh, si queremos realmente tener esa comunicación bíblica y detallada, debemos tomar tiempo para ser muy intuitivos, para poder compartir con ellos, para poder tratar de extraer de su corazón las cosas que le están sucediendo. Además también porque es costoso, porque también como padres, como madres, y yo a veces diría que de pronto como mamá o como mamás a veces necesitamos estar en condiciones físicas adecuadas para poder ir al ritmo de ellos, porque a través de una caminata, a través de una actividad recreativa, nuestros hijos van a poder ir abriendo esos corazones y tenemos que tener la energía para no dormirnos en el momento en que ellos nos están compartiendo algo, para poder tener una mente enfocada cuando ellos nos están hablando y no estar pensando en que tengo que hacer esto, en que tengo que hacer lo otro. Entonces, realmente tener esa vía de comunicación es bastante costosa. Nos exige energía física, nos exige energía espiritual, nos exige tiempo para tener esa vida de comunicación, vigor mental, debemos estar enfocados en lo que ellos están dispuestos a hablarnos y estar siempre preguntándoles cómo te fue en tu día, qué piensas de esto, siempre estar en eso. Y para eso necesitamos tiempo. Y ahí es donde tendríamos que evaluar si estamos dispuestos a calcular esos costos. A veces es necesario dejar a un lado ciertas actividades para poder tener ese tiempo y interactuar con ellos día y noche, en el camino, al acostarse, al levantarse. Y eso es parte del costo del cual nos habla el autor.
Ellos, dice que vive una vida de arrepentimiento y agradecimiento a Dios en presencia de tus hijos. Y aquí es muy importante también tener en cuenta que nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos, y si ellos ven que nosotros ante nuestros errores con ellos nos arrepentimos delante de ellos, pedimos perdón por lo que nosotros estamos haciendo de manera equivocada con ellos, donde nos ven a nosotros orando, donde nos ven agradeciendo a Dios en todo tiempo por nuestros hijos, aún sean nuestros hijos desobedientes, aún a veces nos sacan de la paciencia, pero ellos tienen que ver que es que nosotros por sí solos no lo podemos hacer, sino que necesitamos de el Espíritu Santo de Dios, necesitamos de estar enfocados en el Señor Jesús para poder que ellos vean que nosotros realmente tenemos una vida de integridad y de interacción con ellos, y que somos fieles a Dios para poder emprender este camino. Si nosotros no estamos modelando eso, difícilmente ellos nos van a poder creer a nosotros. Adicionalmente, dentro de esos costos, el autor nos habla que si bien es cierto, hay unos costos, hay unas exigencias que como padres tenemos que hacernos para poder tener esa vía de comunicación, también es cierto que las bendiciones, los beneficios que vamos a obtener a través de esa vía de comunicación y a través de ese discipulado que nosotros estamos haciendo con ellos todo el tiempo, va a traer algo mucho más grande de lo que nosotros pudiésemos llegar a pensar o imaginar. Y uno de ellos es que vamos a poder empezar a ver en nuestros hijos una relación más cercana, y vamos a ver cómo la relación entre padres e hijos va a ser mucho más, mucho más afianzada, ¿sí? Vemos que una comunicación constante, rica y polifacética que vamos a ir desarrollando con nuestros hijos va a ser ese cemento que nos va a mantener unidos con nuestros hijos. Y a pesar de que nosotros tengamos desacuerdos con ellos, a pesar de que nosotros estemos en conflicto, vamos a ver que esos conflictos poco a poco van a ir siendo resueltos, porque nosotros constantemente estamos ahí con ellos, constantemente estamos dispuestos a escucharlos, a corregirlos, a reprenderlos, no solamente cuando sucede algo que amerite llamar la atención. Y aquí vamos a ver en esta bendición que vamos a recibir cuando empecemos a ver esa relación tan fiel, tan cercana con nuestros hijos, va a ser una bendición. Y aquí vemos, por ejemplo, una figura, un gráfico que nos compartía el autor, y tiene que ver con esta relación que vamos a empezar a tener con nuestros hijos y que va a ser a través del tiempo, ¿no? Y el autor nos hablaba acerca de cómo va a ser el comportamiento de nuestros hijos de acuerdo a esa comunicación que nosotros todo el tiempo vamos a ir teniendo con ellos, va a tener un efecto. Y en la gráfica podemos ver en el eje X y en el eje Y vemos el área de la autoridad, o los momentos de autoridad y los momentos de influencia. Vemos cómo cuando los niños son pequeños, y aquí nos muestra que va creciendo desde la edad 0 hasta los 18, cómo cuando ellos son pequeños nosotros podemos ejercer autoridad en ellos, y debemos ser fieles en ejercer esa autoridad sobre nuestros hijos, en estarlos corrigiendo, porque como padres nos ven más grandes, nos ven como más fuertes. Desde pequeños ellos van viendo esa autoridad que nosotros ejercemos sobre ellos, y por esa autoridad ellos van a ir obedeciendo a nosotros.
Pero lo más importante es que mientras ellos van creciendo y vamos ejerciendo esa autoridad, la autoridad va a ir bajando y va a ir decayendo en la medida que ellos van eh, siendo, van creciendo y van llegando a su mayoría de edad. La autoridad que nosotros podemos ejercer en ellos va a ir decreciendo, mientras que la influencia que nosotros podemos ejercer sobre ellos va a ser mucho mayor. Y el autor nos decía que la influencia representa la buena voluntad de un hijo de colocarse a sí mismo bajo la autoridad a causa de la confianza. Cuando nosotros pasamos en su niñez todo el tiempo con ellos, tratando de enseñarlos, de enseñarles, de disipularlos, de comunicarnos con ellos, ellos van a desarrollar esa confianza hacia nosotros, es decir, que cuando ellos sean mayores, ya no va a ser la autoridad, sino esa confianza que nos tienen la que los va a llevar a ellos a someter su autoridad por la confianza que ya tienen en nosotros. Por eso es tan importante que desde pequeños nosotros empecemos a tener una vida de comunicación con ellos, porque cuando sean mayores ya nuestra autoridad no va a ser la que va a primar, sino la influencia, el saber que pueden confiar en nosotros, que nosotros podemos darles consejos que van acorde con la palabra y que les van a servir verdaderamente. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender esta gráfica que nos plantea el autor, donde la autoridad, de la autoridad versus la influencia a través del tiempo en que nosotros vamos a permanecer con nuestros hijos. Ahora, ¿Sí? Qué pena, que bueno, quería solo, no, sigue compartiendo porque... bueno, sí. Bueno, sí, me pareció súper interesante, es que uno, cuando él usa la palabra autoridad, no dice, ay, ¿cómo así que entonces van creciendo y ya uno no tiene autoridad? Uno se pregunta eso. Entonces, me gustó mucho la aclaración que él hizo en el libro, cuando dice, yo estoy usando el término autoridad de una forma un poco diferente. Aquí la autoridad denota lo que usted puede lograr con su hijo porque es más fuerte, más rápido y más grande. Entonces, me encanta cuando pone todos esos ejemplos con el bebé, ¿no? Sí. Y uno lo mueve para acá y lo mueve para allá y lo hace comer y va a todas partes con uno donde uno lo lleva. Y entonces yo creo que de pronto, no sé, pero me parecería que la palabra que va más ahí, no, en vez de ser autoridad, debería ser poder de los padres para lograr algo en los hijos, el control. Porque yo creo que nosotros siempre vamos a ser autoridad de los hijos, pues porque somos autoridad delegada de Dios y por más de que los hijos se vayan del hogar, pues seguimos siendo sí, y la honra a los padres pues no desaparece cuando uno cumple 18, ¿sí? Entonces todavía hay una autoridad, pero él lo aclara, ¿no? Él dice, es lo que yo logro porque soy más grande. Entonces creo que si ahí estuviera la palabra poder, controlar y la influencia, como muy bien tú lo explicaste, también es lo que logro en el hijo, ¿sí? Pero representa la buena voluntad del hijo de colocarse a sí mismo bajo la autoridad, porque fíjate que dice que sea autoridad a causa de la confianza, lo que tú decías. Entonces es la influencia aplicada, o sea, es lo que también logró el hijo, pero ahí ya es más desde el corazón del hijo, ¿no? Aquí era el poder, que yo soy más grande, yo lo llevo, yo lo he visto, y el niño, por eso también el Señor Jesús, cuando decía que debíamos ser como niños para recibir el evangelio, lo hermoso que decía es que los niños son totalmente dependientes, casi que no pueden vivir sin nosotros para comer, para vestirse, sí, y eso es lo que él quería decir, el niño está totalmente dependiente, sí, y es un poco por el poder de los papás. Entonces me gusta esto, la influencia, y también lo que tú dices a causa de la confianza, que creo que pues tú lo vas a explicar de cuándo se da esa confianza, ¿no? Cuando se sienten amados, ¿sí? Cuando se sienten comprendidos, cuando se sienten atendidos. Y a veces la crítica de nosotros de que los niños están buscando un compinche y quieren estar en un grupo ahí de amiguitos. Me encantó cuando él decía que ese compinche de pronto lo que está queriendo denotar es que el hijo, él siempre está buscando, porque además la búsqueda interna también de las personas de que nos conozcan, que nos entiendan y nos amen, ¿no?
Y a veces, infortunadamente, en los papás, los niños no encuentran eso, por lo que tú decías al inicio, que estamos más enfocados en la disciplina y no en el discipulado completo, porque obviamente la disciplina no la podemos separar del discipulado. Me gustó mucho un podcast también al inicio de Mateo y Susi, donde dicen la disciplina hace parte del discipulado, pero no lo es todo, no lo es todo. Entonces solo quería como aportar eso, porque claro, cuando yo saco más, sí, nosotros siempre somos autoridad, entonces el grafiquito, pero él dice la estoy usando y de pronto la traducción pudiera ser poder, y poder o control, poder controlar. Era eso solamente. ¿Vale? Y también adicionando un poco a lo que dice doña Claudia, y es que y a diferencia del capítulo anterior, pues que obviamente yo me sentí pues reprendida ahí, sí, este me animó mucho y me alentó, y es que pensando en la palabra que usted nos dice de poder, yo pienso que me animó un poco porque a veces uno tiende a que, uy, estoy ejerciendo como mucho poder, quiero decirle que haga esto, quiero que decirle que haga lo otro, pero realmente sí es la etapa en que uno debe ejercer esa autoridad como poder, ¿sí? Influyendo en ellos, así sea para que ellos vayan modificando su comportamiento, pero ya sabemos que no es enfocado al comportamiento, sino desde el corazón. Entonces yo decía, si nosotros desde pequeños empezamos a ejercer esa autoridad, ese poder todo el tiempo, no cuando él lo hizo mal, sino todo el tiempo, realmente eso se va a convertir en esa influencia, porque los niños van a saber que todo el tiempo estuvimos ahí para corregirlos, para guiarlos, para amonestarlos, ¿sí? Sí, Entonces, la verdad que esto me animó mucho a mí en mi proceso de crianza. claro, Y y bueno, fíjate que la oportunidad que tenemos y la desperdiciamos, o sea, el niño está totalmente dependiente, abierto, ¿sí? claro. Y estamos tan ocupados en nuestros proyectos personales que perdemos ese tiempo, ese espacio que nos regala Dios como delegado, autoridad delegada de Dios. Claro, y adicional también es que nosotros nos desanimamos cuando queremos ejercer esa autoridad o ese poder, y nuestros hijos no responden como uno quisiera. Entonces dice, bueno, entonces hágalo como usted quiere, bueno, hágalo como usted, o ya no insisto más. No, la verdad es que debemos insistir, debemos continuar, y no debemos desanimarnos ni tirar la toalla. ¿Por qué? Porque vamos a tener el resultado de la influencia. Si persistimos, insistimos, como hemos aprendido con estos tipos de comunicación, vamos a tener de verdad llegar a lograr esta flecha de la influencia, ¿no? Entonces sí me pareció bien importante también esto. Bueno, dentro de las bendiciones que vamos a tener también, y vamos a tener vamos a ir viendo reflejadas en nuestros hijos, ¿no? Y es que ellos van a poder tener esa capacidad de poder expresarse, de poder ser capaces de manifestar lo que hay en su corazón, y en especial de que nosotros en ese proceso y en esa vía de comunicación empecemos a enseñarles a ellos esa comunicación piadosa, ¿no? Que él habla allí. No solamente es que ellos van a decir lo que sienten de la manera en que sienten, porque a veces las personas dicen, no, es que yo me acostumbré a decir las cosas en la cara. Así he escuchado mucho, pero no es en la cara. Porque soy así, porque las digo así, ¿no? Debemos empezar a formar a nuestros hijos para que ellos expresen lo que sientan, así estén muy enojados, pero desde la piedad. Entonces, dentro de ese discipulado del corazón de nuestros hijos, vamos a poder ir llevándolos a ellos por ese camino de poder comunicarse, poder expresarse de una manera eh, que sea piadosa, y que ellos también aprendan a ser capaces de escuchar al otro, de comprender al otro, y de que haya esa interacción, o lo que uno llama la empatía, ¿no? Que sean capaces de ser empáticos con la otra persona. Pero eso solo se logra en esa vida de comunicación con nuestros hijos, porque Sí, si mi hijo, señora.
Sí. No, solo, perdona que te interrumpí un poquito, a mí me encantó cuando él dijo que que nosotros como padres, vecinos, bueno, es que uno no se sabe todos los beneficios, ¿no? Como esposos, etcétera, tener la habilidad de aprender a hablar con precisión y exactitud, ¿cierto? Porque en una comunicación más que, es que somos amigos, yo te hablo, tú me escuchas. Yo no sé si recuerdas antes en el capítulo 8 que él decía que había 3 cosas que todo el tiempo debíamos repasar con ellos. Uno, la naturaleza de la tentación, ¿no? Cada vez que a ellos les pasa algo, saber qué pasó, cómo llegaron a eso, qué fue lo que lo provocó, todas las posibles respuestas que él tenía a esa tentación y cómo respondió él y las posibilidades que habían, y empiezan a tener es una exactitud, es hermosa porque es tener los ojos, aprender a ver cómo Dios ve las cosas, ¿sí? Y si nosotros logramos primero entrenarnos nosotros mismos, que a veces nos hace falta esa precisión para vernos a nosotros mismos, pero descansa justamente esa comunicación en saber hablar las cosas, saber distinguir con precisión, y es verlo con los ojos y la cosmovisión de Dios, me parece maravilloso. Y finalmente él dice, la comunicación es expresar lo que hay en mi corazón de una forma piadosa, escuchar completamente y comprender, pero es escucharlo piadosamente, porque uno podría decir, no, ellos se comunican de maravilla, mira cómo hablan de chévere, la pasan súper, ¿no? Pero cuando nos logramos comunicar piadosamente, estamos logrando la exactitud, la verdad, poder sacarlo de nuestro corazón, poder verlo de los otros. Sí, me pareció bello eso de esa habilidad, de la precisión. De la precisión, sí. Y pues él nos dice, el hogar es el lugar para desarrollar estas habilidades, y tengamos en cuenta que es que no solamente la vamos a corregir a nuestro hijo, es que nosotros tenemos que empezar a manejar ese tipo de comunicación con ellos cuando nos dirigimos a ellos de manera piadosa, porque recordemos que nosotros siempre vamos a ser ese modelo y ese ejemplo para ellos. Si yo no lo hago, yo no puedo exigirle a él porque él no me va a creer, ¿sí? Cuando yo tengo que amonestarlo, tengo que llamarle la atención, pues tengo que hacerlo desde esa misma forma piadosa, ¿no? Y aquí nos dice el autor que definitivamente hay una ventaja muy grande, y es que los niños puedan adquirir esa capacidad de poder articular sus pensamientos y entender a otros. A mí, por ejemplo, me pasa que como yo estoy en el entreno de baloncesto con mi hijo, yo estoy con él practicando baloncesto, entonces yo lo escucho como él a veces quiere corregir a alguien y lo hace de una manera así dura e implacable. Entonces dice, listo, sí está comunicando, pero mi amor, no es la forma, hay otra forma de decir las cosas, porque a veces los niños, como decíamos en algunas otras oportunidades, ellos aprenden, pero aprenden de una manera en que son implacables frente a la norma. Entonces aquí es donde viene a que ellos aprendan esa forma de comunicarse, pero desde la piedad, ¿no? Otro beneficio, y es que vamos a poder ayudar a nuestros niños a que tengan una comprensión global de la vida. Dice que mientras más hablamos con nuestros hijos, los ayudamos a comprenderse a sí mismos, a comprender sus tentaciones, sus temores, sus dudas, y los vamos preparando para entender la vida del mundo. Y aquí en este beneficio es muy importante el desarrollo del carácter que empezamos a trabajar en nuestros hijos, ¿sí? Que no es la satisfacción a corto plazo, sino realmente una satisfacción eterna. Por ejemplo, lo que hablábamos ahorita de pronto de cómo también nuestros hijos están comunicando. Y es que cuando ellos realmente empiezan a comprender que todos somos pecadores, que todos erramos, ¿sí? Ellos van a poder comprender que hay un Cristo, que hay un Dios que nos perdonó a pesar de no merecernos. Entonces van a ellos a empezar a comprender que realmente estamos tentados todo el tiempo a hacer lo incorrecto.
que tenemos dudas, que tenemos temores, pero para eso viene la gracia redentora de Cristo. Y frente a eso debemos ir formando a nuestros hijos para que ellos cuando salgan allá afuera al mundo, ellos sepan realmente comprender esa vida y que su carácter no dependa de sus emociones, de si me dio rabia, entonces yo contesté de esta manera, si me dio, no, es que también podemos perdonar, también podemos controlar nuestras emociones. Y eso lo vamos desarrollando en ellos en la medida en que vamos conversando con ellos. De pronto lo veíamos en algún momento en el estudio pasado donde ponía el ejemplo el autor, doña Claudia, y es que a veces los niños no quieren ayudar a sus hermanos o no quieren ir a la iglesia y ellos deben entender y comprenderse que realmente eh, es algo natural, pero que ellos deben hacerlo porque hay un beneficio mucho más alto que solamente una necesidad de seguir durmiendo y no ir a la iglesia. No sé si de pronto ahí quisiera, doña Claudia, compartir algo adicional. Bueno, por mi parte no, no, todavía no hay manos levantadas tampoco, ni mensajes. Bueno, y vemos entonces la redención integrada con la vida. Entonces, viene un poco de lo que había comentado. Todos nosotros pecamos y otros pecan en contra de nosotros. Por esta razón, todo lo concerniente a la vida debe ser visto en términos de la restauración redentora del hombre de parte de Dios. Cristo es revelante en, por y para todo. Y aquí viene una frase que siempre, en mi caso, me repito todo el tiempo, ¿no? Todo se trata de Jesús. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con Jesús. Nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos que el centro de todo es Cristo, que cuando nosotros hablamos con otras personas, cuando nos comunicamos, cuando desarrollamos alguna actividad, tiene que ver con Jesús, porque todo se trata de Jesús, todo se trata de esa eh, obra redentora que Él hizo con nosotros y que es muy importante que nuestros hijos se puedan equipar y ver la vida a través de ese filtro bíblico y redentor, porque yo pienso que ellos van a ser unos niños que no van a ser, no se van a frustrar fácilmente, no van a ser afectados emocionalmente por el que dirán. Entonces, si ellos realmente ven su vida desde ese filtro bíblico, yo pienso que vamos a tener niños que van a formar un carácter a la imagen de Cristo. Realmente, y volvemos a decir lo mismo, pero esto no se va a lograr en los momentos en que tengamos situaciones difíciles, esto no se va a lograr un par de horitas en la noche, un par de horitas en la mañana, sino a través de una vía de comunicación que nosotros tengamos con nuestros hijos todo el tiempo. Y eso, por supuesto, como hemos dicho, requiere de unos sacrificios, de un costo, pero que realmente cuando vemos esa gráfica de la influencia, vamos a ver realmente que ese costo, que ese sacrificio vale la pena. Dios nos llama a invertir en una vía de comunicación con nuestros hijos y nos dice que este tipo de comunicación pues no solamente es beneficioso, sino que también es un mandamiento. Y lo hemos visto, o sea, la escritura es clara y nos dice a nosotros como padres cómo debemos tratar a nuestros hijos. Le dice a nuestros hijos cómo deben responder hacia los padres y realmente es algo muy costoso porque yo creo que si todos estamos aquí conectados para ver esto es porque definitivamente vaya que sí es costoso, pero que vale la pena cuando nosotros entendemos que el criar a hijos, que la crianza es una de las tareas más importantes de la vida de nosotros como padres y es, como dice el autor, es nuestro llamado. Criar a nuestros hijos en el temor y la amonestación del Señor
es nuestro llamado. A veces buscamos, nosotros que estamos en la iglesia, buscamos ese llamado sirviendo en esta iglesia todo el tiempo o haciendo ministerios afuera o de casa en casa, pero realmente nuestros hijos son nuestro primer ministerio y estamos llamados a trabajar en ellos, eh, a vaciar nuestra vida en ellos bajo esos modelos y principios bíblicos. Y dice que no podemos hacer esto sin dedicarnos a una vida de comunicación sensible, en la cual ayudemos a nuestros hijos a comprender la vida y el mundo de Dios. Y aquí yo reflexionaba mucho en cuanto a que a veces cuando hacemos estos estudios uno tiende a cuestionarnos todo lo que hemos hecho mal, ¿sí? Pero realmente, si hemos hecho mal algo, gracias a Dios nos perdona y nos ayuda a empezar de nuevo. Y si hay que empezar con nuestros hijos, así tengan 9, 10, 11, 16, 17, empezar de la mano a hacer las cosas otra vez, hay que hacerlo porque a veces de pronto recordaba que yo le exigía a mi hijo hacer algo. ¿Y por qué no lo haces de esta manera? Yo ya te expliqué, pero realmente me tomé el tiempo para caminar con él de la mano y enseñarle y mostrarle 1, 2 veces, así se hace hasta que él ya lo pueda hacer solo. Y esto es a lo que nos llama el autor. Es costoso, sí, porque requiere el tiempo, pero nunca es tarde para empezar a hacerlo. Mientras tengamos a nuestros hijos cerca, mientras podamos estar en contacto con ellos, tenemos la oportunidad de seguir trabajando en este camino discipular el corazón de nuestros hijos. Entonces, de verdad que a mí este capítulo me dio muchísimo, muchísimo ánimo. No sé si alguien quiera compartir algo para que podamos pasar allá. Señora. Pues solo en la frase final me gustó porque él dice que sí es costoso, sí, que es muy costoso. Sí, sí, vamos, porque tú primero viste beneficios y luego costos, como cuando una empresa mira el costo y beneficio a ver si invierte. Entonces dice que ese tipo de comunicación sí es muy costosa, pero los beneficios exceden por mucho el costo. Me gustó mucho la conclusión. Sí. Santi, papi, tienes mucho volumen, ¿oíste, mi amor? Por favor. Mi amor, estoy... Mi amor. Bueno. Vale, listo. Bueno, ahí no se escucha, tranquila, ¿viste? Bueno. Te distraes, pero nosotros no escuchamos. Bueno. Y no dejes de presentar, bueno, puedes seguir. Bueno, sí. Ay, es que como no estoy acostumbrada con este Meet, pero bueno. Claro, el Meet. Gracias, doña Claudia. Aunque hay algunas personas que me han pedido el Meet y no el Zoom. Pero, bueno, sí, no, pero está bien, mientras uno lo pueda manejar, está súper, me parece que es súper. Bueno, entonces, miremos así rápidamente la gran idea. La comunicación es parte de la esencia de la fe. Bueno, aquí vamos a pasar a las preguntas de profundización en la palabra, de aplicación. Entonces, nos gustaría también que algunas familias, papitos o mamitas nos pudieran también aportar, porque así aprendemos todos y entre todos construimos estas ideas. La comunicación es parte de la esencia de la fe cristiana. Cuando Dios creó a Adán y Eva, lo primero que hizo fue hablar con ellos. Ellos necesitaban que Dios les dijera quiénes eran y qué tenían que hacer. Servimos a un Dios que se revela a su pueblo, no solo a su creación, sino en su forma escrita en un libro eterno. La comunicación y la verdad son importantes para Dios. Definitivamente debemos ya sembrar en nuestro corazón que una vida de comunicación en la verdad de la palabra de Dios son esenciales en la crianza de nuestros hijos. Con la ausencia de esto, nosotros realmente no vamos a poder pastorear el corazón de nuestros hijos, porque esto requiere un estilo de vida de comunicación. Y vemos entonces en la profundización de la palabra, donde ya hacemos ese estudio como ya más concienzudo de lo que nos dice Deuteronomio 6. Aquí no lo vamos a leer en Deuteronomio 6, pues por el tiempo,
pero aquí yo tengo algunas ideas si de pronto alguien quisiera complementar o sacó alguna otra idea, bienvenido pues es para que nos comparta. Entonces él nos decía que en los pasajes de Deuteronomio 6 demuestra la visión bíblica para la comunicación de los hijos. Y vemos que en Deuteronomio 6, del 2 al 3, él nos hacía una pregunta. La meta de esta comunicación es 3 generaciones que pues, habían unos espacios, como pudieron notar en la guía, donde podíamos colocar, de acuerdo a la lectura de estos versículos, a qué hacía referencia. Entonces, en este caso, hablábamos que la meta es que tengamos generaciones que teman a Jehová, que guarden todos los estatutos, los mandamientos y los pongan por obra para que Dios bendiga su vida y para que obviamente Dios sea glorificado, ¿no? Si alguien de pronto levanta la mano y quiere decir qué otra cosa completó, entonces ahí me va contando doña Claudia, bueno. Vale, listo, Paula, me pareció maravilloso, porque ahí, imagínate uno pensando en comunicarse con su hijo, ¿cierto? Pero ahí está hablando desde las generaciones, está hablando de mis nietos, de mis bisnietos, o sea que fíjense el impacto que puede tener, ¿sí? En las familias, en las personas. Una vez dice, yo aquí con mi hijo sola, y no se imagina el impacto generacional tan hermoso. Y lo que él decía al inicio, ¿no? Que pudiéramos, creo que es crianza reverente, poder crecer en la familia como un pueblo, ¿no? Podamos crecer todos como un pueblo que adora a Dios, pensándonos como pueblo. Pareció hermoso lo de las 3 generaciones. Sí. Y bueno, y hay que animar a los participantes porque todavía no han levantado la mano. No, bueno, sí, los animamos porque aquí construimos entre todos. Bueno, en el versículo 7 de Deuteronomio nos dice que el medio primordial para alcanzar esta meta es la comunicación apasionada, hablando todo el tiempo de qué. Nos pregunta, ¿de qué debemos hablar todo el tiempo en nuestros hogares, en la crianza de nuestros hijos? ¿De qué debemos hablar en esta comunicación diaria? Debemos hablar de los estatutos, de los mandamientos que el Señor ha ordenado. Realmente así es como vamos a seguir conociendo sobre lo que hizo el Señor, lo que hace el Señor de generación en generación, ¿sí? Estamos llamados a que continuemos a través de nuestros hijos pasando el fundamento de la palabra de Dios. En Deuteronomio 8:9 nos dice que la comunicación acerca de la verdad es tan esencial que incluso estaba rayita, debe comunicar verdad, ¿sí? En este caso yo puse que nuestras acciones y nuestros comportamientos deben estar comunicando la verdad. Sin embargo, en la clase anterior, en la sesión anterior, escuchaba a doña Claudia que hablaban acerca de que deben estar comunicando a través de las puertas, las paredes, todo el mensaje pues de la palabra de Dios, ¿no? Todo debe hablar. Sí, yo creo que es válido lo que escribes. Sí, la verdad, en esta no la supe responder, me llamó la atención cuando Álvaro Melissa, como hablan que escribir en los postes, en señales, insignias, como que él decía que es válido que nosotros no solamente hablemos la verdad, sino que tengamos cuadritos, ¿no? Con el versículo, cosas visuales. Bueno, yo por ahí tenía en un cuadro los 10 mandamientos. Digamos como recordarle a los hijos de todas las formas el precepto de Dios, el mandato de Dios, ¿sí? Yo creo que eso, sin que se vuelva algo, es que yo creo que tiene que ser muy natural. Muy hermoso. Yo creo que tiene que ser así. Yo no, hay papás o conozco hermanas de la iglesia preocupadas, una hermana, porque había una familia donde no sé cómo los papás comunicaban la idea de Dios, pero los hijos se sentían saturados y no sé si era la manera o tal vez ellos no tenían realmente una relación significativa con los hijos y cercana, sino era todo como que el radio siempre prendido con prédicas, como, ¿sí?
Y ellos claro, pensaban que lo claro. estaban haciendo muy bien. Yo creo que ahí le debemos pedir sabiduría al Señor, ¿sí? De cómo hacerlo Ujú. y que sea natural y es por eso me parece tan importante lo que estás escribiendo ahí, nuestras acciones y nuestro comportamiento. Creo que eso llega mucho más que simplemente tengamos como por todo lado escrito que sí debe ser. Yo tengo mis cosas, les regalo. A veces encuentro por ahí cosas lindas en CLC, hermosas, con un versículo, Ujú. una tablita, un pocillito, algo hermoso, como a mis hijas les gusta eso, entonces ellas sí lo valoran mucho, pero sí, no, en eso no sé, me gustaría la participación de las otras mamás y sé papás, porque Ahí eh, nos nutrimos entre todos, sí. sí, yo dudé bastante, pero me parece también muy válido las acciones y el comportamiento, porque yo creo que los hijos en su corazón es lo que más desean de nosotros, consistencia, ¿no? Que realmente nosotros seamos portadores de la verdad y puedan desarrollar esa confianza, se pueda desarrollar esa confianza que se requiere para que la influencia, como pinta el autor, sea creciente cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, por Ujú. ahora están muy tímidos. Están muy... Bueno, Nadie nos ha hecho, si nos equivocamos o bueno, es bueno que la palabra esté escrita y dicha y por todas partes. Creo que las dos cosas son válidas desde que sean desde el corazón, sean con un corazón íntegro, haya consistencia también entre lo que mostramos y lo que hacemos. Sí. sí. Bueno, entonces sigamos aquí mientras se van animando. En el versículo 13-25 nos hablaba acerca de que lo que provee un contexto de conversación futura con los hijos son elecciones y decisiones constantes del estilo de vida. Decisiones, en este caso yo pude interpretar, ¿sí? De lo que leí, decisiones de obedecer al Señor y de poner nuestras vidas delante de Él para transmitir su verdad a las otras naciones, ¿no? Porque realmente, como dice, cuando empezamos a hablarle constantemente, viene como al versículo inicial, ¿no? Esta información va a ser transmitida a otros. Y yo ayer nada más tuve una experiencia con mi hijo muy linda. Yo le enseñé a él, bueno, con este tema de los videos, de los audios, de los youtubers, eh, a que empezara a determinar qué videos pues, traían un lenguaje que no era adecuado. Entonces le enseñé, de hecho lo publiqué, Filipenses 4:8, que decía que dice que ellos deben de pensar en lo que es bueno, en lo que es honesto, en todo lo que es humilde, de buen nombre, pero yo le agregué para claridad de él, yo le dije, debemos hacer, pensar y decir en todo lo que es bueno, honesto, y hablaba con él de eso. Y anteayer vino un niño y empezó a cantar música de reggaetón, de esta que se escucha. Y mi hijo inmediatamente le dijo, tú escuchas la letra de esa canción, mira lo que dice, tú debes pensar en todo lo que es bueno, porque todo lo que es honesto, todo lo que es humilde, porque si quieres que el Señor esté contigo, debes hacer eso. Entonces yo dije, claro, a pesar, y ahí es donde yo reflexionaba, que no debemos cansarnos ni desistir de compartir con ellos eso, porque eso está quedando ahí guardado. Cuando él le dijo eso, yo dije, gracias Dios porque tu palabra está viva y es la que se va quedando grabada en su mente y en su corazón. Y ahí lo estaba discipulando él al compañerito. Pero realmente lo que debemos hacer eso, es obedecer al Señor y poner nuestra vida delante de Él para transmitir su verdad a las otras naciones. Yo le transmito a mi hijo a otro, él a otro, porque dicen que uno puede disciplinar a una persona adulta y se gana un alma para Dios, pero si disciplina a un niño, discipula a un niño, ganará pues naciones, ¿no? Sí, me hiciste acordar algo que me encantó la vez pasada del otro capítulo, cuando él ponía ejemplos. Y dije, yo quiero compartirlo porque me gustan los ejemplos que los sé que tú estás usando. Donde él dice, creo que es de métodos, tipos de comunicación, dice, yo me maravillé viendo a mis niños interactuando con su experiencia de la escuela secundaria con una profundidad de entendimiento y una percepción que nunca conocí cuando yo estaba en la escuela.
Y él contaba que él estudiaba mucho proverbios con los hijos, ¿sí? Y bueno, justamente la hija fue a la escuela pública en secundaria y ella nos pone ahí algo que pasó con la hija. La hija ya venía, la hija entró al colegio y entonces ella dice, él muestra un diálogo de una chica que se le acerca a su hija y le dice, hola, tú eres la nueva chica, ¿cierto? ¿Cuál es tu nombre? Heather. Hola, soy Tina, comamos el almuerzo juntas, te diré todo acerca de la escuela. Entonces la niña se sienta con ella y Tina le dice, oh, ¿ves la chica que viene con la bandeja? Ella es Christine, es muy popular y se cree importante porque usa ropa bien bonita y su novio juega fútbol americano. No la soporto. Hola, Christine, esta es mi amiga Heather. Entonces, ¿qué vio Heather? ¿Qué está aprendiendo Heather? Que Tina es una calumniadora. La niña pudo contarle a su papá, decirle ella es una calumniadora y aunque ella es la que se ha acercado a Heather, no es una persona en la que se pueda confiar. Las ideas de Proverbios han preparado a Heather para hacer una evaluación acerca de esta chica. Entonces miren toda la riqueza, ¿sí? La riqueza Claro. y fíjense lo que tú pusiste ahí, los dos que en el otro grupo también se sacó, fue lo mismo porque decían que justicia y luz para las naciones, es decir, es que es un contexto para que yo viva de manera justa, ¿sí? Obedeciendo al Señor en todo, pero al mismo tiempo siendo luz y de ejemplo para las naciones, porque justamente lo que hemos venido diciendo, que nacimos para la gloria de Dios, como los cielos cuentan la gloria de Dios, nosotros nacimos para mostrar a Dios, para mostrar su justicia, ¿sí? Su verdad y su santidad. Entonces, creo que ahí somos muy coherentes con lo que venimos diciendo. Bueno. Bueno, entonces en el versículo 4 y 6 nos dice que nota que el Padre habla desde una conexión espiritual profunda con la verdad, no meramente de un conocimiento teórico de ideas abstractas. Aquí, bueno, dice con todo, ese no creo que no tenía para escribir nada, ¿no? Ok, sí, no vi ahí. Yo en ese punto me fue mal, Sí. pero sí, eso no. Además, hay una cosa muy Con todo tu interesante, Paola. De pronto tengamos tiempo en otra sesión. Ujú. Lo bonito es que conocimiento en la Biblia tiene dos acepciones. Una que es conocimiento, pues, intelectual de saber, pero la que más se usa es conocimiento de relación, de interacción, de intimidad. Como cuando dice, y conoció a su mujer y tuvieron hijos. Con Dios es así, y en el Antiguo Testamento conocer a Dios era no solo saber quién era Él, sino era reflejarlo a Él, ¿sí? Entonces, cuando dice con todo tu corazón, como hemos visto, todo tu corazón es, no solamente lo que piensas y lo que sientes, sino tus decisiones. Parte del corazón es qué decisiones yo estoy tomando. Entonces, Sí. por eso el conocimiento de corazón es que el conocimiento es que toda mi vida, todo mi yo interior realmente conoce a Dios, es porque tiene una orientación hacia Dios, no solamente en lo que sabe de Dios, sino que su vida refleja a Dios en lo que hace y lo que piensa. Y también podríamos, creo yo, doña Claudia, que aquí pensar en el hecho de que cuando nosotros nos comunicamos con nuestros hijos, debe ser de mente a mente y de corazón a corazón. Ahí realmente es cuando podemos comprenderlos a ellos, ¿no? También creo que sería como ahí para complementar. Bueno, y nos dice que, me dice doña Claudia si vamos... Yo creo que podríamos usar unos 10, 15 más porque empezamos muy tarde. Pues igual va a quedar grabada, entonces vamos a subirlas todas a las carpetas. La verdad, en eso nos hemos demorado como editando, pero espero pues ya que ellos puedan tener las grabaciones en cada carpeta. Pero pues tú seleccionas lo que te parezca más relevante y que no nos vayamos tampoco a extender mucho. Yo creo que podríamos ver... Este está hermoso, este del 1:45 justamente viene con lo que estábamos hablando, cuál versículo describe la tarea de los padres, versículo 11. Salmos, ¿qué salmo es? Salmo 145, sí. Sí, entonces nos pedía que identificáramos dentro de ese salmo qué versículo
muestra o nos describe la tarea que nosotros debemos hacer como padres. Yo ubiqué el 11 y el 12. Entonces, de pronto, si algún otro quiere ahí aportar a ese, dice que la gloria, nosotros, la tarea que debemos hacer como padres es mostrar dentro de nuestro proceso de crianza la gloria de Dios, ¿cierto? Y el poder de Dios para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. O sea, nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos todo lo que ha hecho Dios y todo lo que se ve en las historias que nos son contadas a través de la palabra, ¿no? Donde muestra siempre cuán poderoso es Dios y la gloria que viene de su reino, ¿no? Sí. De hecho, lo dice expresamente, dice, desde atrás, Señor, tus obras todas te darán gracias y tus santos te bendecirán. La gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos. Y la gloria de la majestad de tu reino, que es pues más allá, ¿no? Porque el poder y la divinidad de Dios pues son esos atributos que vemos incluso con la creación, pero ya cuando hablamos de la gloria de Dios, ya es un atributo, lo que se llama atributos comunicables e incomunicables, ¿no? Que ya nos toca ir a la palabra, porque digamos, la creación nos habla pues del poder y la divinidad de Dios, pero nos toca ir a la palabra para ya poderle enseñar a nuestros hijos y a la humanidad el carácter de Dios, su justicia, su amor. Sí. Sí. Bueno, yo creo que podríamos Mira el diagrama de pronto, las que tienes con el diagrama, ¿cierto? Sí, aquí por ejemplo dice en la aplicación, el número 3 dice en la página 100 del libro, nos pedían que leyéramos lo que manifiesta el autor en la explicación del diagrama que mostramos inicialmente. No sé si lo leemos o de pronto si algún padre nos quiera comentar respecto a esta pregunta que se nos hace aquí. ¿Qué se me hizo? Acá. ¿Dónde está? Bueno, ahí está pasado, ¿cierto? El párrafo. Sí. Aquí, evalúa. Aquí nos gustaría que de pronto un papito, mamita o alguno quisiera compartir. Evalúa para que este párrafo describa tu relación con tus hijos. ¿Qué tiene que suceder en tu vida familiar y personal? Cuando hagas tu evaluación, incluye tu caminar personal con Dios, el estilo de vida, asuntos, trabajos y valores. La idea es que pudiéramos revisar, teniendo en cuenta esa vida de comunicación con nuestros hijos que debemos trabajar para poderla llevar a cabo. ¿Qué creemos como padres que tenemos que empezar a reestructurar, a evaluar para poder llegar a lograr esa influencia en nuestros hijos, como lo dice el autor, no por autoridad, no por poder, sino que esa confianza que ya hemos ejercido en nuestros hijos, ¿sí? Haga que ellos se sometan por voluntad propia, porque confían en nosotros. Pero eso necesita de unos costos. ¿Qué estamos dispuestos nosotros? ¿Qué debemos nosotros modificar para que pueda haber esa vía de comunicación? Yo quisiera compartir algo aquí, a ver si alguien se anima a compartirnos también. Yo quiero contarles que yo soy contadora pública, ¿sí? Y empecé a trabajar de manera independiente a partir del 2016 y me llené de muchas contabilidades, asesorías de contabilidades, pero el Señor empezó a hacerme ese llamado y a inquietarme por el tema de la educación y la crianza de mi hijo. Y eso ha hecho o hizo en ese momento, hace 2 años, que yo evaluara la educación que estaba recibiendo mi hijo, el tiempo que yo estaba pasando, porque yo no tenía tiempo para él, porque a pesar de estar en casa, yo estaba muy ocupada. Entonces el Señor empezó a quietarme, a poner mi espíritu, mejor dicho, desesperado,
Y me tocó hacer realmente una estructuración en mi presupuesto porque yo vivía antes en Cali, ahora vivo en Candelaria, un corregimiento de Candelaria, pero el hecho de poder enfocarme en la crianza de mi hijo y que el Señor tocó mi corazón y me dijo, es que tu ministerio es la crianza de tu hijo, me llevó a mí a evaluar las cantidades de empresas que estaba asesorando. O sea, yo bajé significativamente empresas en asesoras, pero obviamente como ya no tenía ingresos tan altos, tenía que reducir los gastos. Entonces, realmente este llamado de la creencia de mi hijo ha tocado mi corazón enormemente. Ahora ya, hace 2 años tomé la decisión de hacer educación en casa. Entonces realmente eso requiere un cambio de un estilo de vida, requiere evaluar nuestras metas personales si queremos responder a ese llamado que Dios nos está haciendo. Y si queremos tener realmente la influencia en nuestros hijos, porque la verdad, como digo, a mí este capítulo me animó mucho porque yo quiero esperar que mi hijo no llegue a los 18 diciendo, ya tengo 18, me quiero ir porque ya no quiero estar más aquí. La verdad, eso para mí ha tocado mucho mi corazón. Y el ver también que cuando estoy constantemente ejerciendo esa autoridad en mi hijo, eh, que es muy difícil, sí que a veces uno dice, ya definitivamente no puedo más, como cuando lo veo en esta interacción con otros niños, puedo ver reflejado lo que ya él ha atesorado en su corazón, a pesar de que haya momentos difíciles, que uno diga, no puedo más, Señor, ayúdame, pero cuando empezamos a ver eso, realmente digo, Señor, vale la pena y ayúdame a continuar en esta tarea, porque si tú me entregaste este hijo es porque tú sabes mis debilidades, sabes las fortalezas que puedo tener a través de tu Espíritu Santo y definitivamente ha sido un costo bien alto, pero que me ha traído grandes alegrías, grandes eh, sacrificios, pero la verdad, convencida de que estoy en el camino correcto y seguiré aprendiendo y seguiré estudiando porque la tarea es bien difícil. Sí, Entonces, no sé grandes si alguien bendiciones. más quiera compartir. Esperemos a ver si alguien quiere compartir. Y mientras van alzando la mano, en el párrafo, como veníamos diciendo, que la influencia es la buena voluntad del hijo de colocarse a sí mismo bajo la autoridad a causa de la confianza, es como construimos confianza, ¿cierto? Y ahí pues va a decir, entonces, confianza depende de, los niños confían en usted cuando saben que los ama y está comprometido con su bienestar. Cuando sabe que los comprende, que conoce sus fortalezas, sus debilidades, que se ha dedicado a alentar, a corregir, a reprender, a instruir, a advertir, a enseñar, a suplicar, a la comprensión y a la oración. Cuando su niño sabe que toda su vida usted ha procurado ver el mundo a través de sus ojos y que no ha tratado de hacerlo como usted o cualquier otra persona, sino como una criatura que Dios hizo para conocerle y vivir en una relación de compañerismo y comunicación con Dios, para lo cual fue creado, él confía en usted. Entonces la evaluación consistía en mirar si mis hijos podrían llegar a confiar, ¿cierto?, en mi guía, en mi pastoreo, porque justamente se han sentido comprendidos, amados, cuidados, y qué ajustes debo hacer en la vida para que con la misericordia de Dios podamos llegar a tener esa influencia piadosa en los hijos. Entonces, es eso, y no sé si ya quieras escoger algo más, pues Melissa al final compartió un punto que es como tener una batería de versículos para varios temas, que eso lo viene diciendo el autor desde atrás, ¿no? Hay un punto donde dice qué versículos puedes tener para, por ejemplo, el gozo, para el arrepentimiento, para el perdón, para cuando estás desanimado, y que tengamos como esa batería, esa caja de herramientas con la cual podamos nutrir las conversaciones, porque no solamente tener el tiempo con ellos, ¿cierto?, la disposición y el deseo, sino que debemos prepararnos en todo momento, y no solamente eso, sino lo más importante, depender de él con la lectura diaria de la palabra y la oración, y una dependencia minuto a minuto del Espíritu Santo, porque pues sin él nada podemos hacer. Entonces, Claro que sí. sí, Entonces, bueno, sí, pues nadie más se anima
aportar, pues yo creo que podemos cerrar. Sí, ¿Nos ayuda usted en oración, María Claudia? claro. Padre amado, quiero darte gracias en esta noche por este tiempo tan maravilloso que usas para administrar nuestro corazón, para enseñarnos de ti, Señor, para hacernos conocer de las bendiciones y de lo cuán bienaventurados somos, Señor, cuando vivimos bajo tu sombra, Señor, bajo tu bendición, no porque tengamos que recibir algo a cambio, sino porque cuando vivimos en obediencia, Señor, somos realmente bienaventurados, somos felices porque nos creaste a tu imagen y semejanza, Señor. Permítenos a nosotros poderles transmitir a nuestros hijos, poder ser influencia para que lleguen a confiar, no por nosotros mismos que somos falibles, sino que lleguen a confiar porque realmente te reflejamos, Señor, porque transmitimos tu verdad, Padre. Danos la sabiduría, el tiempo, Señor, la disposición para que ordenemos nuestra vida alrededor de este ministerio tan grande que nos has dado, de criar a nuestros hijos y de ejercer una influencia no solamente para esta generación, sino para las que vienen, para un pueblo que te adora e invoca tu nombre, Señor. Te oramos todas estas cosas y te damos gracias por este estudio que nos has provisto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.